Nos vamos en vivo hasta Uruguay, allí estamos en Montevideo, una mañana soleada y estamos en las afueras del Parlamento, donde se convirtió en ley la eutanasia. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con nuestra compañera en Uruguay, Cecilia Presa. Te damos la bienvenida, Ceci, gracias por estar con nosotros, buen día. Buen día, Cincia. Gracias. Y como tú decías, se prevía ayer y finalmente se aprobó la ley que autoriza la eutanasia y la regula en el Uruguay. Y de esa manera Uruguay se convierte en el primer país de la región en tener una ley firme a este respecto. Uruguay es pionero en varias legislaciones y esta se convierte en una de ellas, más allá de que en el mundo hay algunos ejemplos más. Ayer la votación en la Cámara de Senadores, que le dio el impulso final luego de que hace 2 meses se votó y se aprobó en diputados, estuvo dividida y por eso la jornada comenzó al mediodía. Se preveía que empezara a la mañana, se retrasó un poquito y finalmente comenzó al mediodía y terminó recién con la votación, con ese aplauso que estamos viendo en cámara del Parlamento a las 10 de la noche, 10:30 de la noche más o menos, no sin antes tener una discusión acalorada con legisladores que se posicionaron muy fuertemente contrarios a la legislación y otros que la apoyaron desde distintos lugares. Esta ley fue aprobada por 20 de los 31 senadores en sala y los 20 son 17 del Frente Amplio, del oficialismo, del partido de izquierda que gobierna, pero también hubo apoyos de la oposición. En particular hubo dos senadores colorados, que son Ope Pasquet y Andrés Ojeda, que apoyaron la iniciativa. Luego les voy a contar un poco cuáles fueron sus argumentos. Y Graciela Bianchi del Partido Nacional también apoyó la iniciativa. Desde las barras, ahí en el Parlamento, que estuvimos presentes, nuestra compañera Paula Barquet estuvo allí. También hubo representaciones de organizaciones que apoyaban y que rechazaban la propuesta. Y de hecho, cuando se terminó de votar, cuando se dio ese aplauso final que suele suceder en el Parlamento, hubo que llamar a retirar a las barras porque hubo abucheos, hubo una persona que se rebeló porque estaba, por supuesto, en contra y estaba en disgusto. Pero bueno, se encendieron alarmas y hubo que retirar a personas de la tribuna, no a los parlamentarios que tuvieron un debate muy civilizado. Importante, importante, sí, sí. Nosotros queremos repasar en pantalla acá para toda Latinoamérica, ¿no? Los puntos clave y lo que hay que conocer sobre esta ley, ¿no? Sobre la eutanasia en Uruguay. La muerte asistida es ley en Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España. Colombia, Ecuador y Perú la despenalizaron a través de fallos judiciales. Esto es parte Así de lo es. que hay que conocer sobre la eutanasia en Uruguay, Ceci, y pues justamente se suma entonces Uruguay a estos Uruguay. países. Vamos a ver un Sí, poco los es un poco requisitos distinto, también. A como te ver, decía, perdón, Cinzia, que te interrumpa. a ver. El caso de Colombia la tiene despenalizada desde el 97, pero no tiene una ley. Lo mismo sucede con Claro. Ecuador, que en 2024 hubo un fallo de la Corte Constitucional que habilitó la eutanasia. Y el caso de Perú es más excepcional todavía, porque en el caso de Perú hubo un solo fallo específico, en 2024 también, el año pasado, en el que una persona fue habilitada a la práctica de la eutanasia. Pero Uruguay es el primer país que tiene una ley fija, como también lo tienen otros países en otras partes, pero de la región es el primero. Después están Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, España. Fue jurisprudencia que se citó también en el Parlamento, porque por supuesto para elaborar una ley se mira a los países de alrededor. Así Ujú. que sí, así como decía. Importante, importante resaltarlo. Entonces es el primer país de Latinoamérica que convierte en ley la eutanasia. Y seguimos repasando entonces en pantalla estas gráficas que nos permiten conocer también los requisitos, ¿no? Que es ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables con grave deterioro de la calidad de vida. Parte de los requisitos
para pues justamente exactamente. poder optar por esta ley, ¿no? Optar por la eutanasia. Sí, allí mismo en el Parlamento había personas que estaban transitando. Bueno, nosotros seguramente en el correr del día vamos a conocer el testimonio de Beatriz. Beatriz es una persona que cursa la enfermedad de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad degenerativa que tiene estas características que vemos en pantalla. Es una enfermedad incurable, es una patología que provoca un sufrimiento muy grande porque va degenerando a la persona y cada vez le permite hacer menos cosas. Ella está postrada en una silla de ruedas y habló con Paula y saben que fue algo interesante porque ella está a favor de esta legalización, pero sin embargo dijo, yo por ahora voy a optar por seguir viviendo. Mm, Entonces es una visión de una ujú. persona que podría optar por la eutanasia hoy día que ya es legal, pero prefiere no Claro, hacerlo. no lo escoge. Eh, no lo escoge por el momento. Ella Ujú. dice, bueno, a medida que transcurra la vida iré viendo, pero estoy muy contenta de que tener la opción, que eso también fue uno de los argumentos, como te decía, el Frente Amplio se embanderó este proyecto en esta ocasión, pero en realidad este proyecto viene de la legislatura pasada y fue en realidad un buque insignia de un legislador colorado, liberal, que se llama Ope Pasquet, que asumió la banca en representación de Robert Silva en el Senado ayer, justamente para dar sus argumentos y bueno, poder celebrar junto con las personas que apoyan el proyecto que finalmente se aprobaba, que era una propuesta que él había hecho. Después, la senadora Bianchi del Partido Nacional también habló de que ella se va con la conciencia tranquila porque le dio la posibilidad a la gente. Un poco esos argumentos tuvieron que ver con la libertad. Después también desde el Frente Amplio, el legislador que llevó esta causa, que además es médico, es Daniel Borbonet, y él hablaba de que esto responde a un reclamo por la autonomía, por el respeto de la autonomía de las personas. Justamente en esta línea con lo que manifestaba la propia paciente Beatriz, que al final se legisla para las personas, que bueno, de tener la posibilidad de. Así es, así es. Importante ese sí entonces repasar. Estábamos viendo los requisitos para poder aplicar a esta ley o para poder escoger la eutanasia. Y ahora queremos ver en la otra gráfica, pues cómo sería el procedimiento también, ¿no? Cómo se lleva a cabo una vez que el paciente lo decida, fíjese. El médico interviniente puede rechazar el pedido y el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. Si éste también rechaza el pedido, se deberá convocar a una junta médica integrada por 3 médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero a definir en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento. Importante hablar de esto, ¿no? Ceci, porque esta Sí. parte nos dice muchas cosas, ¿no? Primero que se tienen que definir la reglamentación de la ley, ¿no? El tema de cuál va a ser este tercero que forme parte, no sé si de esa mesa de diálogo, esa mesa de decisión, ¿no? Sí, esa junta médica que Esa junta finalmente médica. va a evaluar el caso. Sí, una de las cosas que fue cuestionada en el Parlamento por legisladores como Pedro Bordaberry, Colorado, que se opuso al proyecto, él es abogado, y él lo que decía es, esto fue redactado con una visión médica y tiene problemas jurídicos. Entonces Mm, sí tiene muchas garantías desde el punto de vista médico. Lo que entienden es que hay algunas cuestiones de constitucionalidad o de solapamientos con cuestiones de la constitución originarias. Pero es interesante esto de la objeción de conciencia, que un poco lo hablábamos ayer, porque en Uruguay siempre se trata de dar garantías a todas las partes y en el caso de los médicos, el médico que no quiera por cuestiones morales y éticas avalar este procedimiento, puede negarse, lo cual hace que otro médico tenga que ser citado. En general, lo que se va a hacer es que el propio médico tratante del paciente sea el que practique la eutanasia. Pero en caso de que no suceda esto, sería otro médico el que lo vería. También
la visión del segundo médico puede ser convocada en caso de que el médico tratante dude de que el caso sea cumpla dentro de los parámetros de lo que propone la eutanasia. Y en el tercero de los casos, cuando no se pongan de acuerdo, ahí aparece la Junta Médica. Y esto último que leías de las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento. Es algo que sucede ya en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y como saben en Uruguay es legal el aborto desde 2012, y en la ley esa también se habla de las instituciones médicas que pueden ser objetores de conciencia, y en Uruguay hay algunas mutualistas que rechazan la práctica del aborto por entender, por cuestiones también éticas, de la mutualista, por ejemplo, el Círculo Católico y, por ejemplo, el Hospital Evangélico. Esto se prevé que puede llegar a suceder con la Claro. eutanasia también. Claro, con estos mismos centros médicos que pueden rechazarla. Igual, Ceci, lo que estamos viendo acá es todo un procedimiento, no es como decirle al médico que quiere aplicar por la eutanasia y ya, digamos. Yo lo que veo es un paso otro a otro, me imagino semanas entre un paso y otro, me imagino meses para que se pueda llegar hasta la muerte digna del paciente si así la escogiera. Pero vamos a seguir repasando este procedimiento para entender mejor y luego lo analizamos. Ahí dice, el médico que acepte la solicitud deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, quien mantendrá una consulta presencial con el solicitante. El paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede arrepentirse en cualquier instancia. Parte de este procedimiento que es bastante riguroso, pues tú lo decías que se hablaba ayer, ¿no? Es un procedimiento que está muy marcado en lo médico, ¿no? Bastante específico cada uno de los pasos que se deberán cumplir. Eso es muy importante porque, bueno, la voluntad del paciente tiene que estar en todo momento. Si en algún momento el paciente, por distintos motivos, decide, bueno, que no quiere continuar con el procedimiento, con la eutanasia finalmente, puede detener el curso del pedido a los médicos, porque lo que prima aquí es la libertad de la voluntad de la persona. Em, Eso también es algo a lo que se hace mucho énfasis. Y tú ayer me preguntabas justamente cuál era la visión del Uruguay, de la población en general sobre esta ley. Y justamente ayer en la tarde, luego de que hablamos, se publicó una encuesta de la consultora Nómade que habla de que, por un lado, el 78% de los uruguayos conocían de esta iniciativa, esto fue, la del sondeo fue previo a la aprobación, y que un 65,4% estaba a favor, frente a un 13,4% en desacuerdo y un 14% neutro. Es decir, esta ley genera apoyos, también genera ciertos rechazos, pero poca gente se mantiene neutra. Sucede también mucho, y también sucedió en el Parlamento, que las personas se posicionan en función de si conocen a alguien que quizás está atravesando una enfermedad terminal e Sí. incurable y quisiera practicarse este procedimiento. Por ejemplo, el colorado Andrés Ojeda, que también votó a favor, él argumentaba que su propio padre había cursado una enfermedad de estas características y que hubiese sido mucho mejor si él hubiese tenido la opción de la eutanasia en su momento. Claro, claro. Bueno, importante repasar todo esto, Ceci. Realmente, pues, hace historia Uruguay ahora al convertirse en el primer país latinoamericano en convertir en ley la eutanasia. Es un procedimiento riguroso donde, pues, se argumenta esto, que los pacientes tengan la libertad de elegir una muerte digna. Muchas gracias por repasar con nosotros todos los detalles y convertir siempre la noticia desde Uruguay. Muchas gracias.